Muy buenas tardes amigos, soy el ingeniero Luis Reyes, ingeniero eléctrico. Soy ingeniero registrado por parte de la empresa eléctrica Quito. El motivo de ahora es que hemos diseñado un programa que se llama de dimensionamiento de pararrayos, ¿no? Para todo tipo de estructuras, llámese edificaciones, llámese iglesias, naves industriales. Para esto, nosotros hemos hecho una plantilla en Excel y una macros en Excel con Visual Basic, que se le conoce como VBA, ¿no? Y que nos permite es facilitar el dimensionamiento del pararrayos que vamos a necesitar para ubicar en las diferentes estructuras, ¿no? De diferentes alturas. Recordemos que hay normas que nos establecen que hasta alturas mayores a los 28 metros es necesario establecer a veces no solo un método de cálculo de zona de protección de pararrayos, sino que también es necesario instalar algunos métodos para calcular la zona de protección de los pararrayos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, unos métodos combinados, en ese caso llámese el método de la esfera rodante, llámese el método del ángulo, llámese el método del radio de protección por los dispositivos de cebado, los pararrayos que tienen dispositivos de cebado, ¿no? En este caso, nuestro programa lo que nos permite es realizar todos esos cálculos, ¿no? Mediante los métodos de dispositivo de cebado, mediante el método del ángulo, nos permite también mediante el método de la esfera rodante y mediante el método de la malla, ¿no? Para generar una buena protección a toda la estructura. Recordemos también, y cabe la pena recordar y señalar, que los pararrayos por lo general se tienden a instalar cuando son con puntas Franklin. Se utilizan dos metodologías para analizar la zona de protección. El uno es por medio del método del ángulo, el otro es por medio del método de las esferas rodantes, ¿no? Se utiliza los pararrayos con puntas Franklin. Pero también tenemos el otro método que es muy bueno, que es el del dispositivo de cebado, ¿no? Que nos permite instalar un pararrayos, llámese en la zona céntrica del edificio más alto, y mediante una altura nos brinda, una altura de protección, llamémosle, nos brinda y nos permite tener una zona de protección en base a un radio de protección que éste establece, ¿no? Este dispositivo de cebado. Muy bien, vamos a arrancar haciendo algunos ejemplos mediante este programa. El primer ejemplo que lo vamos a revisar es utilizando un pararrayo con dispositivo de cebado, llámese PDC. Para este tipo de método, nosotros podemos tener dos opciones de zona de protección. Una, mediante el radio de protección, ¿no? Y dos, mediante un radio que se genera, que es de la distancia del cebado más la distancia del avance del cebado, ¿no? Que nos genera esa suma, un radio de zona de protección que es bastante aproximada al cálculo del radio de protección, ¿no? En este caso vamos a utilizar las dos. Cuando es radio de protección, netamente se genera como una especie de cono, ¿no? No de cono, sino una especie de casco, ¿no? Una cúpula, llamémosle así, de protección. Cuando es por el método se le conoce como volumen de zona de protección, este nos permite, mediante la circunferencia o mediante la esfera que se genera con el radio, que es la suma de la distancia de cebado más la distancia del avance del cebado, son dos zonas que nos permite tener un margen amplio de protección, ¿no? Es decir, si le combinamos a las dos metodologías, nos está dando prácticamente la zona de protección real que va a tener el sistema, ¿no? En este caso vamos a revisar un ejercicio. Lo vamos a hacer por el método del cebado. Dice, se desea realizar la protección con pararrayos utilizando como una punta captura un PDC. Recordemos que es un pararrayo con dispositivo de cebado, para un edificio de 35 metros de altura, de 32 metros de largo y 25 metros de ancho. También se conoce que este edificio tiene unas dos salientes, una a su lado izquierdo y otra a su lado derecho del edificio. Recordemos que las salientes simplemente son extensiones de la estructura, ¿no? O sea, es decir, es como
pequeñas edificaciones al lado, ¿no? Pero que son pertenecientes al mismo edificio. Donde la primera saliente al lado izquierdo del edificio tiene un largo de 25 metros y un ancho de 25 metros, con una altura de 15 metros, y la segunda saliente ubicada al lado derecho del edificio tiene un largo de 18 metros con 12 metros de ancho y 14 metros de alto. Se desea realizar la protección contra rayos para toda esta estructura. Toda la estructura es de hormigón, tanto el techo como paredes, está rodeado de edificios más bajos, es un edificio público de oficinas, es un edificio nuevo que no ocasiona ningún tipo de daño al medio ambiente y tampoco contiene material inflamable. Perfecto. Entonces lo primero que nosotros vamos a proceder a realizar es dibujar en 3 dimensiones esta estructura, ¿no? Entonces esta es la saliente 1, como podemos observar aquí, y acá este es el edificio y esta es la saliente 2, ¿no? Está dibujado cómo está dispuesta esta estructura en la realidad, ¿no? Entonces dibujamos también, además de dibujar en 3 dimensiones para saber cómo le vamos a ubicar el pararrayos, que tentativamente lo podríamos poner aquí en la mitad, ¿no? En la terraza, ¿no? En la mitad de la terraza le podríamos ubicar con un dispositivo PDC y que este esté cogido con un mástil, ¿no? Entonces vamos a ver. Dibujamos en 2 dimensiones también el edificio, ¿no? Toda la edificación. Entonces vamos a dibujar en 2 dimensiones todo el largo, es decir, toda esta zona, ¿no? Tanto de las salientes como del edificio, ¿no? Todo el largo y las alturas, ¿no? Y tentativamente ubicamos el pararrayos en la zona media de la terraza del edificio con el dispositivo cebado, ¿no? Entonces vamos a ubicar este pararrayos con un mástil de 6 metros y una punta captora PDC de 0.604 metros de alto, ¿no? Que son dispositivos que venden en el mercado, ¿no? Es el PDC, el dispositivo cebado. O sea, va el mástil y encima va el dispositivo cebado, ¿no? Entonces lo segundo que vamos a hacer es simular en el programa todos los datos dados, ¿no? Donde se toman los datos de la saliente 1, que tiene un largo de 25 metros. Vale la pena recalcar, entre estas 2 salientes, ¿cuál debería de ser, ¿no es cierto?, el radio de protección? ¿A cuál deberíamos estimar? ¿Este largo o este largo de acá? ¿Con la saliente 1 o con la saliente 2 desde el pararrayos? Lo ideal es escoger, la saliente que tenga el mayor largo, ¿no? En este caso es la saliente 1, tiene un mayor largo, que tiene su alto de 15 metros. Entonces vamos a establecer el radio de protección que va desde la parte media del pararrayos hasta la saliente 1, que es lo que esperaríamos que proteja, ¿no? Sin embargo, conocemos que esto puede realizar una protección como casco, ¿no? Recordemos que es así, hasta dándonos un radio de protección para toda esta altura, ¿no? Y aquí se forma un casco. Ya lo vamos a ver eso más despuesito. Bien, entonces primero metemos todos los datos para dimensionar el pararrayos, tanto la eficiencia como el nivel de protección que éste necesita. Vamos, por el ejemplo, vamos a ingresar un nivel ceráunico, o sea que es el nivel de impactos de rayos sobre el terreno por kilómetro cuadrado cada año, por año. Eso lo establece el Centro de Meteorología del respectivo país, ¿no? Acá, por ejemplo, acá es el INAMI. Acá escogí un nivel ceráunico de 4.5, ¿no? Sin embargo, como les digo, en cada instituto de meteorología de cada país, ellos saben otorgar estos datos, ¿no? Básicamente el nivel ceráunico de impactos de rayo, que es la cantidad de impactos de rayo que recibe el terreno que hay sobre el área por año por cada kilómetro cuadrado, ¿no? En este caso, como ejemplo, cogimos 4.5. Entonces, ingresamos al programa. Como lo vamos a ver aquí hice un manual de usuario, ¿no? Pero vamos a ingresarle al programa para que podamos observar cómo se ingresan los datos. Ingresamos al programa, damos clic en ingresar al programa. Cabe la pena recalcar que el programa está protegido anti-hackeo y anti-copias, ¿no? Entonces se enviará un programa, cuando el usuario requiera el programa, se enviará un programa que nos va a permitir instalar en la computadora donde el usuario desea utilizar este programa,
para que no se pueda copiar en otra computadora, ¿no? En caso de hacerle, asomará un mensaje de error, un mensaje diciendo de que se comunique con mi persona, pues para que se genere otro código, pero recordemos que cada instalación por programa tiene su costo, ¿no? Es el mismo costo del programa. Entonces, es decir, por computadora se cobra, ¿no? En este caso está valiendo el programa $50. Entonces, por computadora, donde se desee instalar el programa, costaría $50, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito el programa. Ingresamos al programa, nos da la pantalla de ingreso y tenemos las dos hojas Excel de cálculo, ¿no? Ingreso y el informe técnico. Ponemos ingresar al programa y nosotros podemos observar, primero vamos a esta hoja que nos da la bienvenida, ¿no? Que es de dimensionamiento de la eficiencia y el nivel de protección del pararrayos. Entonces, en este caso, vamos a ingresar los datos del edificio, ¿no? Es de 32 metros de largo, 25 de ancho, 35 metros de alto. ¿Cuál es la densidad de impactos anual sobre el terreno? Quedamos que era 4,5. Este edificio está rodeado de estructuras más bajas, es decir, de edificaciones más bajas. Entonces aquí tenemos algunas opciones, ¿no? Si está próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, si es que es un edificio rodeado de edificios más bajos o es un edificio aislado o está, ¿no?, en una colina o en un promontorio, en una loma, ¿no? Entonces, nuestro caso es que está rodeado de edificios más bajos. El siguiente punto a ingresar es los materiales de construcción del edificio. Tanto la fachada, lo que son paredes, como el techo son de hormigón. Entonces, en materiales de estructura se entiende que son las fachadas, las paredes, y en lo que es el techo de la estructura se entiende que es el techo, ¿no?, de la estructura, y esta también es de hormigón. Contenido de la estructura no posee contenido inflamable, posee otros contenidos. El nivel del tipo de ocupación de la estructura, decíamos que era de uso público. Recordemos que aquí tenemos edificios no ocupados normalmente. Usos público, concurrencia sanitario, comercial, docente, o restos de edificios, llámese, ¿no?, tipo viviendas, ¿no? Entonces, en nuestro caso cae en uso público, ya que es de oficinas. Consecuencias de la estructura que puede causar sobre el entorno que le rodea la estructura. No causamos ningún tipo de impacto, es un edificio nuevo y no causa ningún tipo de impacto ambiental, entonces ponemos resto de edificios. Pero si causaría algún tipo de impacto ambiental, ubicaríamos la primera opción, ¿no? Un edificio que puede generar un impacto ambiental. En nuestro caso es restos de edificios. Ahora nos pide que metamos los datos de alguna saliente. Si el edificio no tuviera salientes, simplemente ponemos 0, 0, 0. En este caso sí tiene salientes y la mayor saliente es la de mayor largo, ¿no?, que era de 25 metros por 25 de ancho, 15 metros de alto. Recordemos que íbamos a ponerle el pararrayos en un mástil, entonces ubicamos aquí, ¿no?, punta captora con mástil, o a su vez solo el mástil, ¿no? En este caso vamos a poner un mástil de 6 metros y la altura de punta captora PDC lo vamos a coger, que vienen en el mercado, ¿no?, con estas dimensiones, de 0.604 metros. Una vez ingresado estos datos, ponemos calcular y nos arroja los siguientes datos: los niveles de coeficientes, la altura del pararrayos total, ¿no?, que es 6.604, la superficie de captura equivalente de la estructura aislada, ¿no? Nos da también la frecuencia esperada de impactos de rayo en la estructura, que es anual por cada kilómetro cuadrado. Nos da el riesgo admisible de los rayos. Nos da la eficiencia, que es la que necesitamos para generarnos un nivel de protección del pararrayos, ¿no?, que es lo que se solicita en el mercado. Un pararrayos de nivel de eficiencia 0.98 y un nivel de protección 1, ¿no? Teniendo estos datos podemos ingresar a la zona de protección para estructuras. En este caso tenemos algunas áreas, ¿no? El primer área es la método del radio de protección por el PDC, por el cebado, ¿no? La segunda es por el método del ángulo. La tercera es por el método de las esferas rodantes. Y tenemos la cuarta también acá, que es el método de la malla reticular, ¿no? Un enmallado que va encima del techo. Entonces, fíjense, vamos nosotros a la hojita que es zona de protección para estructuras y nos enfocamos en la primera zona, que es el PDC. Entonces ingresamos los siguientes datos. Dice la altura de la saliente más larga de estructura, en este caso era 15 metros. Tiempo de anticipación del cebado.
Por lo general, esto es un tiempo que se toma en laboratorios, ¿no? Del avance del el tiempo del cebado, y estos tiempos vienen certificados de laboratorio, que son de 15 microsegundos, 30 microsegundos, 45 microsegundos y 60 microsegundos. A mayor tiempo de cebado, mayor es el radio de protección. Como si tenemos un edificio que tiene un largo importante, por ejemplo, si ponemos 15 microsegundos, ¿no? Tenemos un radio de protección de 34.37 metros. O sea, desde la mitad del pararrayos, recordemos que aquí hay alrededor de unos 16.5 metros, ¿no? Más unos 25 metros, estaríamos un poquito más alejados del radio de protección, ¿no? Que es 34.37. Escogemos uno de 45 microsegundos. Esto viene en los dispositivos de cebado, ya vienen dados, ¿no? Ponemos calcular y tenemos un radio de protección interesante de 64.66. Podemos también escoger este que es el de 30, ¿no? Por lo general se sabe tender a escoger el de 45 microsegundos, ¿no? Generándonos un radio de protección importante. Muy bien, entonces, ¿qué nos genera de datos ¿qué datos nos genera, ¿no? El programa? Entonces, nos genera la distancia normalizada del cebado, que es 20 metros, ¿no? La distancia normalizada del cebado significa que es el radio, ¿no? Del círculo de la esfera por donde pudiera yo tener un posible impacto, ¿no? O sea, es por decir, es la distancia que es la que se espera la captación de rayos, ¿no? Desde aquí, desde la punta del cebado, se traza un círculo, ¿no? Con una distancia con un radio de, pero también con un avance del dispositivo del cebado, ¿no? D más un delta L. Entonces, se espera que todo ese radio de esta circunferencia, ¿no? Por encima del pararrayos, sea la captación de los rayos, ¿no? O sea, el dispositivo de cebado nos va a permitir captar los rayos hasta esa distancia. Entonces, como nos genera ese tipo de captación, ¿no? Si nosotros le invertimos ese círculo de la esfera, resulta que la distancia más la distancia del cebado nos genera un radio aquí. Y más o menos por esta altura sería el centro del círculo, y aquí podríamos generar un círculo con ese radio que es de 20 metros más los 45 metros del avance del cebado, ¿no? Entonces, ya vamos a ver aquí en el ejemplo cómo se lo dibuja. Entonces, al tener ese círculo de protección, en la zona de arriba es círculo de captación, pero ese mismo círculo en la zona debajo del pararrayos es del círculo de protección, ¿no? Esto nos queda de la siguiente manera. Ya ingresado los datos, ¿no? Que es como se muestra aquí en la pantalla, nosotros observamos lo siguiente. Tenemos nuestra estructura, este es el radio, ¿no? Este es el radio D más delta L, que viene a ser 65 metros, ¿no? Si ustedes pueden observar, del dispositivo 5 metros para abajo, nosotros tomaríamos el radio de la circunferencia, ¿no? Es este radio que está en azul, que impacta al suelo. Todo eso es la zona de protección. Y desde la punta del cebado hasta esta punta de los 5 metros en vertical, trazamos una hipotenusa, una línea hipotenusa, y esta es la zona de decremento, ¿no? De la zona de protección. Entonces tendríamos una zona de protección que está aquí pintada de tomate, ¿no? Toda esta es la zona de protección, como podemos observar. Cuando solo tomamos la protección por el radio del círculo, ¿no? Se le conoce ese método como el método del volumen de protección del dispositivo de cebado. Pero como también tenemos el radio de protección, nosotros cogemos de la mitad, generamos el radio de protección y nosotros desde este punto generamos, ¿no? El arco que uniría los dos puntos, ¿no? Entonces todo esto viene a ser la zona de protección en las dos áreas, en las dos partes a lo largo del edificio. Y así nosotros tenemos una muy buena zona de protección por el método del dispositivo del cebado, ¿no?
Recordemos que se deja unos 5 metros desde la punta del dispositivo del cebado hacia abajo, ¿no? Entonces se espera que en estos 2 metros o un metro no tope, digamos, y el radio de protección comienza a decrecer casi del tipo como tipo linealmente, ¿no? Entonces por eso que se dibuja de esta manera, ¿no? Entonces por eso es importante dibujar en 2 dimensiones esto de los edificios, ¿no? Y el pararrayos. En 3 dimensiones este círculo es una esfera, ¿no? Y esta especie, digamos, como de casco, ¿no? Que viene así. 3 dimensiones es un volumen, ¿no? Que viene a ser como un casco, ¿no? Entonces recordemos que esto es a lo largo y a lo ancho. Si protege a lo largo del edificio, ya está asegurado también el ancho del edificio. Recordemos, el largo es mayor que el ancho, ¿no? Entonces así tendríamos nosotros ya la protección por el dispositivo de cebado, ¿no? Ahora vamos a proceder a ver cuántos números de bajantes se dan por cada pararrayo. Las normas establecen y dicen, si el alto del edificio es menor al ancho del edificio, van 2 bajantes por cada pararrayo. Pero, si es al revés, si el alto es mayor al ancho del edificio, va una bajante por pararrayo. Pero ¿hasta qué alto? Hasta alturas menores o iguales a los 28 metros. O sea, son 2 requisitos. Una, si la altura del edificio es mayor a 28 metros, necesariamente van 2 bajantes por cada pararrayo. La segunda condición es, si el ancho del edificio es mayor al alto del edificio y el alto del edificio es menor o igual a los 28 metros, van 2 bajantes por cada pararrayo. Caso contrario, si el edificio es menor o igual a 28 metros y el ancho del edificio es menor al alto, entonces va una bajante por cada pararrayo, ¿no? Entonces eso nosotros ingresamos en el programita. Vamos a donde dice zona de protección con malla reticular e instalación de estructuras en diferentes alturas y ponemos simplemente calcular. Entonces nos arroja el programa los calibres mínimos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, el calibre mínimo se puede ocupar desde el número 2, el número 10, hacia arriba, ¿no? En este caso nos recomienda un número 10. La proyección horizontal de la estructura es esta, ¿no? Que va desde la mitad del pararrayos hasta la saliente de la bajante. La proyección vertical de la estructura es la que va desde la altura del edificio, ¿no? De la bajante. De aquí hacia tierra, ¿no? Entonces aquí nos recomienda que podemos utilizar un conductor número 10 con cable de cobre desnudo o conductor redondo de cobre o conductor pletina de cobre número 10. Entonces nos recomienda que pongamos 2 bajantes por cada pararrayo. Recordemos que es un edificio de 35 metros, ¿no? Entonces aquí nos dice A es menor a B, ¿no es cierto? Entonces, significa que tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos recordemos que el ancho, el ancho del edificio, el largo, perdón, del edificio es 32 metros. Y A es de 35 metros, ¿no? Pero la altura es mayor a 28 metros, ¿no? Entonces nosotros tenemos lo que nos está generando, ¿no? Perdón, aquí es A es mayor a B, ¿no? A es mayor a B. Esto ya lo vamos aquí a corregir un poquito, ¿no? A es mayor a B. Se fue mal este dato de acá. En la altura es mayor o igual a 28 metros, ¿no? Que 35 metros. Entonces aquí es B es menor a. Bien, entonces este dato se lo va a corregir, ¿no? Una vez que tenemos eso lo mandamos y lo generamos en nuestro programita, ¿no? Sabemos que van 2 conductores de bajada, número 10, ¿no? Porque el alto es mayor a los 28 metros, ¿no? Como está la gráfica, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Recordemos que las bajantes van por lados diferentes, por fachadas diferentes, no pueden ir por la misma fachada, ¿no? Por la misma pared, van por paredes diferentes de la estructura. Son 2, entonces se derivan 2 conductores desde el pararrayos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver también
¿Cómo nos quedaría, no? O sea, aquí está en celeste, serían las bajantes número 10, calibre 10 del conductor, ¿no? Ya, ahora vamos a proceder a calcular el sistema de puesta a tierra. Recordemos que podemos nosotros tener dos disposiciones por cada bajante del pararrayo. Una, la disposición en triángulo, separado las varillas de los conductores, o sea, en este triángulo, en cada vértice, este triángulo es equilátero, en cada vértice va una varilla Copperwell de 1.8 metros o la que el usuario quisiera instalar. Nosotros la vamos a trabajar con 1.8 metros, pero el usuario puede ahí elegir, ¿no?, la longitud de la varilla. En este caso, suponemos que la resistividad del terreno es de 300 ohmios metro, que se van a usar varillas de Copperwell de 1.8 metros de largo. Se requiere realizar la puesta a tierra de cada bajante con disposición triangular. Hay otra disposición también, que es la pata de ganso, pero la pata de ganso es muy recomendable para terrenos que son que ofrecen alta resistividad, ¿no? Llámese rocosos, por ejemplo, ¿no? Terrenos altamente complicados, de alta resistencia. Ahí se recomienda la pata de ganso. Caso contrario, es preferible la triangular. Dice que la resistencia del pararrayos que sea menor. Las normas piden, ¿no?, que los pararrayos, la resistividad a tierra de los pararrayos sea menor o iguales a 10 ohmios. La conexión de todo el sistema en la base del pararrayos podemos hacerle mediante dos disposiciones. Una, por longitud de cable horizontal enterrado que una todas las tierras de las bajantes más la tierra del edificio. O dos, mediante un anillo, ¿no?, que rodea todita la estructura del edificio y que una todita los sistemas de puesta a tierra de las bajantes más la del edificio. Recordemos que la resistencia a puesta a tierra total de pararrayos más estructura debe de ser menor o igual a los 5 ohmios, ¿no? O dependiendo también en cómo requieran las normas en cada país, de cada empresa eléctrica, ¿no? Hay algunas que aceptan hasta 15 ohmios, otras 10. Por lo general se recomienda que sea menor el ohmiaje, ¿no? A menor ohmiaje significa que hay una mejor descarga eléctrica, ¿no? Hay un mejor paso de la corriente. Recordemos, a baja resistencia hay mejor conductividad. A mayor resistencia hay menor conductividad, ¿no? Entonces, bien, en base a eso vamos a meter los datos en el programa, ¿no? Recordemos, ingresamos, ¿no es cierto? Vamos a la zona y estamos aquí en el sistema de puesta a tierra de la estructura. Dos tipos de conexión de la tierra al bajante. Vamos a hacer la disposición tipo triángulo. Resistencia a tierra deseada 5 ohmios. Resistividad del terreno 300 ohmios metro. Como es una disposición en triángulo, rellenamos todo lo que esté en triángulo. Si fuera disposición en pata de ganso, solo rellenamos lo de pata de ganso. En este caso es solo triángulo. Varillas de 1.8 metros. Vamos nosotros a generar una distancia. Primero vamos a hacer un análisis con 8 metros. La interconexión entre todas las tierras las vamos a hacer mediante anillo. El número de bajantes total son 2. La resistencia puesta a tierra de la estructura 5 ohmios. Ponemos calcular y vemos lo siguiente. Que a una distancia de separación de 8 metros entre las varillas en la disposición tipo triángulo de cada pararrayos de cada bajante es de 13.88 ohmios la resistencia puesta a tierra. Para mejorar esto lo que hacemos es simplemente subir la distancia. Vamos a verle con 8.5 metros, ¿no? Tenemos una resistencia de 12.27. Si le subimos a 9, tenemos una de 10.75. Si le ponemos 9.5, tenemos 9.32. Si le ponemos 9.25, 10.03. Si le ponemos 9.3, significa que tenemos una resistencia a tierra aceptable, ¿no? Por cada bajante tiene que ser menor o igual a los 10 ohmios. Entonces tenemos de 9.88 ohmios. Y la resistencia puesta a tierra total de toditas las bajantes más la del edificio es de 1.77 ohmios. Nos dice que podemos utilizar un número de cable 10 conductor de cobre. Le hacemos clic, ¿no?, de cobre desnudo. Al hacerle clic nos permite leer todo el texto que esté aquí, ¿no? Que por motivos de dimensiones no entra todo, no se muestra todo el texto aquí, pero nosotros al hacerle clic automáticamente nos permite desplazarnos con el cursor o a su vez con las flechitas del teclado, ¿no?
Una vez que tenemos esto, ya tenemos nuestra disposición final del sistema de puesta a tierra de este pararrayos, ¿no? Y le vamos a ver, nosotros tendríamos, recordemos, aquí están las distancias, ¿no? Entonces tendríamos nosotros así, ¿no? Una disposición final. Aquí va el pararrayos en la mitad con un mástil de 6 metros, PDC de 0.604 y dos bajantes, ¿no? A sus respectivas tierras, ¿no? Que son en triángulo. Y también mediante esta conexión en anillo, que es este rectángulo, a la tierra de la estructura, ¿no? Entonces esta sería la correcta disposición e instalación por el método del dispositivo sedavado. Recordemos que aquí hemos utilizado dos casos, ¿no? Una, tanto la del volumen de protección como la del radio de protección. Entonces unimos los dos y prácticamente la que nos da es la del radio de protección, más el volumen de protección, una zona interesante de protección, ¿no? Contra rayos. Como podemos observar acá, ¿no? En la gráfica, aquí, ¿no? ¿Cómo se genera este círculo, cierto? Este círculo se genera con la suma, la distancia del cebado va desde la punta del cebado hacia abajo, ¿no? Hacia abajo del pararrayos. Más, cuando se hace eso, no solo se coge la distancia del cebado, ahí llegamos al centro del círculo, que es la distancia del cebado, la distancia D, que nos otorga el programa. Y el radio de protección es la distancia D más la variación de distancia o el avance de la distancia del cebado, delta L, ¿no? El radio de protección es este de acá, y entre ambos generan una zona de protección, nos dan ya la zona de protección, ¿no? La del círculo vemos que pega hasta aquí. Esto nos serviría, por ejemplo, si solo haríamos por el volumen del cebado. Simplemente dibujamos el círculo con, así mismo, ¿no? Bajándole los 5 metros hasta este punto y el círculo hasta acá, hasta que interseque con el suelo. Y esta sería la zona de protección. Esa sería una forma rápida de calcular la zona de protección, ¿no? Por el PDC. Pero para que quede más, digamos, sofisticada la zona de protección, utilizamos también el radio de protección. Y tenemos nosotros prácticamente este arco, ¿no? Es decir, de este círculo está muy cercano a la realidad de lo que protege un PDC. Entonces, para hacerle algo rápido a la zona de protección, solo dibujo el círculo. Pero si quiero más real, más exacto, con el radio de protección, ¿no? Entonces me ayudo con el círculo y el radio de protección. Entonces ahí está ya bien hecha la zona de protección. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo por el método del ángulo, ¿no? Y el método del ángulo utiliza necesariamente puntas Franklin y el mástil, ¿no? Entonces lo mismo vamos a hacer este ejemplo. Para hacer un nuevo ejemplo, podemos todo, enceramos, ponemos nuevo, nuevo, nuevo. Acá también ponemos nuevo, nuevo. Vamos a hacer un nuevo ejercicio, ¿no? Entonces, se desea realizar la instalación de pararrayos con puntas Franklin para un edificio de una altura de 20 metros, un largo de 15 metros y un ancho de 12 metros. Este edificio no tiene salientes. El edificio está construido con paredes de hormigón y el techo es de hormigón. El edificio está rodeado de edificaciones de menor altura. Este edificio contiene material inflamable. Se prevé que este edificio, ¿no?, contiene, por ejemplo, realiza plásticos y contiene alcohol, ¿no?, líquidos químicos, ¿no? Estos líquidos son inflamables junto con el plástico, ¿no? Entonces se prevé que el edificio es de eso. Es un edificio donde posee personal laboral, ya que es como una especie de edificio industrial, ¿no?, y oficinas. Este edificio es nuevo, pero puede provocar daños al medio ambiente si sufriera un incendio, ya que produce plástico y químicos, ¿no? Se conoce que la densidad de impactos anual sobre el terreno es de 4.5. Entonces, así mismo, primero dibujamos en 3 dimensiones, nos ayudamos del AutoCAD, ¿no? Con el AutoCAD en 3D dibujamos rápidamente el edificio. Luego, asimismo, dibujamos en 2 dimensiones y establecemos dónde quisiéramos que vaya la punta Franklin. Ahora, vamos a ver una cosa. No necesariamente el pararrayos tiene que ir, cuando es por el método del ángulo, tiene que ir en la mitad. Se recomienda que siempre vayan a salientes, ¿no? Entonces, desde ahí, esta es una idea nada más de cómo quisiéramos que vayan a utilizar un solo pararrayos y que nos proteja todo el edificio por el método del ángulo, que es un cono, ¿no? Un cono de protección. Con un radio de protección se dibuja un triángulo, ¿no?,
tipo isósceles, ¿no? Y con su radio de protección en la base. Recordemos lo que ahorita conversamos, que las normas establecen que debe de ir en las esquinas, porque los impactos que se producen por los rayos en el edificio dañan las zonas esquineras, ¿no? Y equipos de un edificio, de una estructura, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros pongamos en las esquinas, ¿no? Pongamos en las esquinas los pararrayos. Muy bien. Entonces, metemos todos estos datos al programa y tenemos lo siguiente, ¿no? Ahorita, un poquito para resumir el tiempo aquí en el video, yo les tengo ya hechos los cálculos y nos vamos a ayudar de ellos, ¿no? Entonces, ingresamos toditos los datos, ¿no? El largo, ancho, altura, densidad anual. Escogemos cómo está, en qué ubicación está el edificio, si está rodeado de menores edificios, ¿no? Los materiales que está construido el edificio, ¿no? El contenido del edificio tiene contenido inflamable. Es de uso público. Es un edificio que puede ocasionar daños o impactos ambientales, ¿no? No tiene salientes. Vamos a escoger en este caso un mástil de 8 metros con un pararrayo Franklin, con una punta Franklin de 0.5 metros, ¿no? Aquí tenemos todas las opciones que hay en el mercado. Pues hay puntas Franklin de 0.5 metros de alto, de 1 metro, 2 metros, ¿no? Hay inclusive pararrayos con puntas captoras, ¿no? De 0.3 metros, solo puntas captoras, no son puntas Franklin, ¿no? De 0.3 metros. Hay inclusive también acá punta captora con mástil, ¿no? Pero en nuestro caso, por lo general, se escoge el mástil, ¿no? Que sea de unos 8 metros, como quedamos, y una punta Franklin de 0.5, ¿no? Entonces me voy a ayudar aquí con el manual de usuario, que rápidamente ya está hecho los cálculos, ¿no? Entonces aplastamos calcular y nos da un nivel de protección 1, un nivel de eficiencia de 0.9975, y con eso procedemos nosotros a utilizar el método de protección, ¿no? Entonces, el método de protección, de lo que estamos en esta página, vamos a donde dice zona de protección para estructuras y ingresamos en esta área, ¿no? Muy bien. Margen de seguridad 0. Esta distancia X, por ejemplo, si el usuario quisiera que haya algún margen extra de seguridad, uno pudiera aquí ponerle el factor, ¿no? O una distancia. Aquí en este caso se mete una distancia en metros. Por ejemplo, digamos 1 metro, le pondríamos 1 metro. Pero como habíamos dicho, la punta Franklin netamente va aquí en la esquina del edificio, entonces necesariamente 0 metros, ¿no? Ya que toda la distancia X sería lo que cubra, ¿no? La punta Franklin poniéndole aquí, ¿no? En la esquina. Entonces le ponemos 0 y podemos calcular y nos da automáticamente los valores, ¿no? 8.5 metros es la altura del pararrayos, un ángulo de protección alfa de 25 grados, el radio de protección que se genera, ¿no? Desde la punta, ¿no? Desde donde le hemos puesto hasta acá es de 13.289 metros, ¿no? La altura del edificio más pararrayos es 20 metros, ¿no? Recordemos ahí que le pusimos que era de 15 metros, no de alto, ¿no? A ver, le pusimos un edificio de 20 metros, perdón, esta es la altura solo del edificio, ¿no? Y la del pararrayos está establecida es de 8.5, ¿no? Acá está, ¿no? La altura del pararrayos, ¿no? Ya le vamos aquí a revisar, le voy a cambiar es el texto, ¿no? Porque aquí es solo la altura del edificio, nada más, ¿no? Se fue más pararrayos. Ya le voy a cambiar este texto. Es solo la altura del edificio. Y la distancia de la distancia saliente captora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede una cosa. Si yo le pusiera aquí la punta Franklin, lógicamente me cubre toda esta zona de acá, ¿no? Con el radio de protección. Pero si yo quisiera que no haya margen, o sea, cuando le pongo así, no quiero margen de seguridad, significa que el ángulo de protección, el radio de protección viene hasta aquí y de aquí sube la hipotenusa con la esquina, topando a la esquina y llegando al pararrayos. Entonces, una cosa que utiliza este método del ángulo es esa, ¿no? Que le podemos nosotros, digamos, maximizar el área de protección o minimizar el área de protección. En este caso le vamos a poner
poniéndole, ¿no? Que el pararrayos se pueda desplazar más adentro del edificio, ¿no? Como está aquí en esta gráfica. Entonces nos dice que la distancia de la saliente a la captora tiene que ser de 3.96, es decir, desde la esquina hacia adentro del edificio, 3.96 metros, ¿no? Entonces dibujamos eso. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Con el objetivo de no utilizar muchos pararrayos, ¿no? Porque si le pusiéramos aquí un pararrayos, necesariamente necesitamos más pararrayos. Y así también cubrimos la esquina del edificio, ¿no? Está cubierta la esquina del edificio. Muy bien, entonces ese es el objetivo, ¿no? De no utilizar muchos pararrayos, tratar de minimizar la cantidad de pararrayos a lo que le ingresa un poquito al pararrayos, ¿no? Entonces tenemos que de la esquina 3.96 va la ubicación del pararrayos, ¿no? Con un ángulo de 25 grados nos ofrece la protección. Y el radio de protección viene desde la mitad del pararrayos hacia afuera, ¿no? Se establece el radio del círculo del cono. Esto es un cono. Entonces a lo largo estamos así. Para generar una mejor protección ponemos otro pararrayo y asimismo desde la esquina a 3.96 metros hacia adentro. Y generamos una zona protegida, ¿no? Del edificio. Si está protegido a lo largo, recordemos que el ancho, como es menor, está también protegido, inclusive con un margen, ¿no? Como pueden observar, un margen de seguridad también, ¿no? Fuera de la esquina, ¿no? Entonces, la situación es la siguiente. Este método es recomendable utilizar para estructuras que no sean de un alto superior a los 20 metros. Ahora, si se quiere ocupar, como en este caso, ¿no? Unas alturas, aquí le pusimos de 20 metros, por ejemplo, de 25 metros, vamos a notar que vamos a necesitar más pararrayos, ¿no? Y entonces todo el edificio la terraza prácticamente vamos a llenar de pararrayos. Entonces, para eso es preferible escoger mejor el método de la esfera, ¿no? De la esfera rodante, que ya la vamos a ver. Cuando son estructuras muy altas, es preferible el método de la esfera rodante. Se espera que este método sea utilizado para unas alturas iguales al radio de protección, ¿no? O sea, la altura H, que va desde el pararrayos más el edificio, con el radio de protección, sean iguales. Ahí se recomienda utilizar y que no sea muy alto el edificio, ¿no? Hasta unas 20 metros, 25 metros. Y recordemos, mayores a 28 ya no, ¿no? Es preferible ahí utilizar el método de la esfera rodante. Entonces recordemos que este método utiliza puntas Franklin, no PDCs, puntas Franklin, ¿no? Que es un método derivado del método de las esferas rodantes, que es muy bueno para estructuras de bajas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, llámese una iglesia, y que no sea muy alta tampoco, ¿no? Si es una iglesia muy alta, sería recomendable un PDC o sería recomendable el método de las esferas rodantes, ¿no? Pero digamos que de pronto es una iglesia un poco alta y poco ancha, muy alta pero poco ancha, pudiera ser el caso que pudiéramos utilizarlo, el método del ángulo también, ¿no? Sin embargo, por factores de ángulos, es preferible ahí las métodos de las esferas rodantes o PDC, ¿no? Entonces recordemos, para alturas menores, para alturas bajas, donde se puede ocupar pocos pararrayos, ahí es aconsejable utilizar el método del ángulo, que es muy bueno. Ahora calculamos el número de bajantes de cada pararrayos. Entonces, así mismo nos ayudamos ya del manual. Se estableció la simulación, ¿no? Y podemos observar lo siguiente, ¿no? Tenemos una altura que es menor a 28 metros, es 20 metros de altura, y B es menor a, o sea, es decir, el ancho es menor al alto. Recordemos que el ancho para este edificio habíamos establecido un ancho de, acá están, 12 metros, 15 metros, ¿no? Y una altura de 20. Entonces, tenemos un largo de 15 y una altura de 20, ¿no? Es lo que está diciéndonos aquí. Entonces nosotros necesitamos una bajante por pararrayo. Es decir, a lo largo ponemos 2 pararrayos y a lo ancho también, ¿no? A las mismas distancias, ¿no? De 3.93 metros. Entonces tendríamos 4 bajantes en total, ¿no? De todo este edificio. Y estaría totalmente protegido por el método del ángulo, formando 4 conos, ¿no? De protección, ¿no?
generándonos aquí, por lo menos hay una distancia mínima de cobertura de 1 metro, ¿no? De altura de protección. Entonces, generando una protección interesante al sistema. Ahora vamos a ver la resistencia puesta a tierra, igualito que el anterior caso, pero en este caso nosotros vamos a revisar para un terreno de unos 500 ohmios metro la resistividad. La resistencia del terreno decía de 5 ohmios. Vamos a generar con una separación de 10.8 varillas, nos permite, y utilizando varillas de 1.8 metros, nos permite tener una resistencia puesta a tierra por cada bajante de 9.86 ohmios, ¿no? La conexión es en anillo, tenemos 4 bajantes y una resistencia puesta a tierra total, de la estructura, perdón, de 5 ohmios, dándonos una resistencia puesta a tierra total del sistema de 1.53 ohmios, ¿no? Que es menor a los 5 ohmios. Y así ayudándonos a dar una resistencia puesta a tierra deseada, ¿no? Lo que se pide, ¿no? Que sea menor a 5 ohmios. En total, así sería nuestra conexión, ¿no? Con el método del anillo también, uniendo todas las tierras, incluida también ahí la tierra de la estructura, ¿no? Los 4 pararrayos. ¿Qué cable vamos a utilizar? El número 1.0, que es lo que nos arroja el programa, es el recomendable, ¿no? Se utiliza entre 2 y el 1.0. Pero dependerá del usuario, ¿no? El usuario en cada país puede ser que ocupe inclusive de mayor calibre, ¿no? Llámese un 2 ceros, un 3 ceros, un 4 ceros, ¿no? Por lo general se tiende a ocupar desde el número 2, ¿no? Número 2, 1, 0. Muy bien, ahora vamos a ver por el método de las esferas rodantes. Recordemos que aquí también nosotros tenemos el caso de que tenemos, este método es muy utilizable para edificios de mayor altura, ¿no? Donde ya el método del ángulo prácticamente no nos pueda servir mucho. Entonces entra el método de las esferas rodantes. Este método nos permite tener un grado de cobertura mayor que el método del ángulo. Este método nos permite, asimismo funciona por puntas captoras tipo Franklin. No son con PDC, sino tipo Franklin, ¿no? Y asimismo apoyadas con los mástiles, ¿no? O a su vez lo que es la combinación mástil-puntas captoras, ¿no? Entonces, ahí es muy recomendable este método de las esferas rodantes. Vamos a ver el caso de aquí. Dice, se desea realizar la protección con pararrayos utilizando el método de las esferas rodantes con pararrayos de mástil 6 metros y con puntas Franklin de 0.5 metros de alto para un edificio de 35 metros de alto, 32 metros de largo y 25 metros de ancho. También se conoce que este edificio tiene 2 salientes a sus lados, tanto izquierdo como derecho. Este ejercicio está basado en el primer ejercicio del PDC, ¿no? Entonces, vamos a revisar ahorita cómo nos quedaría, ¿no? Dibujamos asimismo en 3 dimensiones, ¿no? Es el mismo ejemplo del PDC, pero vamos a hacerle con esferas rodantes, ¿no? Revisamos ahorita todo lo que es en 2 dimensiones, ¿no? Dibujamos salientes, las alturas, los largos, ¿no? Dibujamos el largo de todo el edificio, con sus salientes y los altos. Y lo segundo que hacemos es ingresar los datos a nuestro programita, ¿no? Entonces, recordemos, le damos nuevo y ingresamos todo esto en cera y nos permite ingresar los nuevos datos de la estructura, ¿no? Entonces, así mismo dice, como es el ejemplo anterior, metemos todos los datos con la saliente mayor. Recordemos, la saliente mayor es 25 metros de alto. Este solo es de 18. Es preferible proteger a la más larga, con eso protegemos también a la menos larga, ¿no? Entra la de mayor largo, ponemos su altura, ponemos los datos del pararrayos, calculamos y tenemos que necesitamos un pararrayos de nivel de protección 2 con un nivel de eficiencia de 0.9656, ¿no? Una vez que con estos datos tenemos, nosotros procedemos a calcular por el método de la esfera rodante, que tiene 3 partes. La primera, como lo podemos observar aquí, la primera parte es cuando impacta la esfera rodante desde el suelo a la saliente, donde se va a poner el primer rayo, el pararrayo que va a ser en las esquinas. Con el método de las esferas rodantes, recordemos, es similar al método del ángulo. Es más, del método de las esferas rodantes sale el método del ángulo. Pero en este caso, aquí sí necesariamente van en las esquinas los pararrayos, ¿no?
Entonces, aquí ya no podemos hacerle como el método del ángulo, que le podemos ingresar y que por el cono, ¿no?, vaya por la esquina y con la punta saliente pegue al pararrayo y nos dé la protección por la hipotenusa. Aquí necesariamente en las esquinas tenemos que poner los pararrayos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si le pusiéramos más adentro al pararrayos, como en el caso de acá, la esfera rodante impacta la esquina. Y nosotros queremos proteger la esquina, entonces no puede darse eso, ¿no? Entonces necesariamente van en las esquinas los pararrayos con puntas Franklin. Entonces el primer caso es ese. El segundo caso es cuando la esfera rodante suba de este pararrayo al pararrayo de arriba, ¿no?, que viene a ser de diferentes alturas. Dos pararrayos de diferentes alturas. Y el tercer caso, cuando ya suba acá y llegue acá, o sea, es decir, cuando la esfera rodante esté en dos pararrayos de la misma altura, ¿no? Y viceversa, cuando vaya a descender, ¿no? Cuando descienda, será el viceversa de aquí, ¿no? De aquí a acá y de aquí a acá, ¿no? Entonces vamos a hacer el primer análisis. Vamos a ver cuando impacta desde el suelo hasta el primer pararrayos, ¿no?, de la saliente. Entonces ingresamos los datos, ¿no? ¿Qué datos ingresamos? Un factor de seguridad, ¿no?, que nos genere un factor de seguridad, de protección, de un 25%. En este caso le pusimos 0,25. Ingresamos la altura desde el suelo a saliente edificio 1, ¿no?, que es desde aquí hasta la altura de la primera saliente, 15 metros. Calculamos y nos da una distancia máxima de donde se necesitaría ubicar el pararrayo, o una distancia máxima de donde va a haber un posible impacto, es de 28.77 metros. La distancia LS significa que es una distancia de seguridad. Es una distancia que va desde la pared de la saliente hasta la zona de la altura de protección, ¿no? Esta zona de altura de protección es una recomendable donde pudiera estar una persona, ¿no?, protegida, porque si la persona viene para acá es muy posible que le coja un rayo, ¿no? Va disminuyendo la altura de protección, ¿no? Entonces esta es una zona de altura de protección recomendable que trabaja con el factor de seguridad, ¿no? Entonces por eso es importante aquí establecer un factor de seguridad, un 25%, ¿no? Entonces, mientras más aumentemos esto, disminuye la distancia LS, ¿no? ¿Ya? La altura de protección es la que se nos genera esta distancia LS, ¿no? Entonces, y eso dibujamos en el AutoCAD en 2 dimensiones y tenemos esto, ¿no? Tenemos que nos da un radio de esfera. Radio de esfera significa que toda esta área es área de posible impacto de rayos, ¿no?, que vengan en contra del edificio, ¿no? Y el radio es de 30 metros. Entonces eso nos da, por normas, ¿no?, por las normas mismo establecidas, nos da un radio de la esfera rodante. Entonces el primer caso se ingresa todos los datos y tenemos de esta manera. Y todo lo que está en morado es la zona de protección. Es una esfera, ¿no?, de 30 metros del radio. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando la esfera sube, ¿no? O sea, vemos que no impacta con esto. Vemos que no impacta la esfera a la esquina ni a ninguna parte del edificio, está protegida, ¿no? Ahora vamos a ver cuando se suba la esfera, ¿no? Se sube la esfera de la saliente 1 a la esquina primera del edificio. Entonces cuando eso pasa, ¿no?, ingresamos los datos. Altura de la saliente menor viene a ser la altura de la saliente de la esquina 1, que es H2, y de la altura mayor es la altura del edificio, ¿no?, 35. Calculamos y nos dice que la distancia para poner otro pararrayo donde puede haber un posible impacto es a 25 metros, es decir, el largo de la primera saliente, ¿no? La altura de protección viene dado con una distancia que trabaja con el factor de seguridad del 25%, ¿no? Entonces significa que aquí tenemos una distancia LS, ¿no? Significa que aquí puede ponerse una persona, ya que está con una altura de protección de 7.5 metros, ¿no? Y eso dibujamos, ¿no? Entonces tenemos esta distancia LS, altura de protección de 7.5, hasta aquí puede estar una persona, ¿no? O hasta acá también, 6.5 metros, no la de pararrayos. Pero para darle un margen de seguridad sería del 25%. Si no quisiéramos, en este caso, quedaría de altura de protección netamente la altura del pararrayos, ¿no?
como dando un factor de seguridad 0, ¿no? 0%. Toda la zona enamorada, como vemos, es la zona de protección, no impacta a la esfera, a las esquinas del edificio a lo largo, ¿no? Ahora vamos a ver cuando ya se suba a la que raja la esfera. Entonces ponemos solo calcular y nos dice la ubicación entre pararrayos. A lo ancho del edificio a 25 metros va otro pararrayos. Y a lo largo del edificio que va a 32 metros, ¿no? Tenemos la distancia LS con un factor de seguridad del 25% de 16 metros desde el primer pararrayos tomada, dándonos una altura de protección de un 1.87 metros, ¿no? Entonces, como podemos observar, nos da una altura de protección interesante, ¿no? O sea, en este caso vendría a ser una tipo mínima, ¿no? Que sería la mitad de las dos distancias, ¿no? La mínima sería aquí la altura de protección, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿No? Entonces aquí, si quisiéramos esto mejorar, pudiéramos poner un factor de seguridad, ¿no? De un 30, 40, 50, ¿no? 50% de factor de seguridad. Y lógicamente esto mejoraría el LS, ¿no? Nos llevaría un poquito más acá o más adentro, ¿no? Pero nos interesa entender en la zona mínima, ¿no? ¿Para qué? Para saber que esta esfera a esta altura no impacta el techo del edificio, ¿no? Entonces con eso generamos un margen de protección, ¿no? Generamos nuestra zona de protección de posibles impactos de rayo. Ahora vamos a ver la viceversa, ¿no? Cuando la esfera caiga a la saliente 2 y de ahí caiga al suelo, ¿no? Simplemente es la parte viceversa de lo de acá. Asimismo, vamos a nuestro programita, ingresamos en la saliente, ya no la anterior, sino solo la ingresamos. No cambiamos ningún dato ni ponemos nuevo. Solo cambiamos estos datos. En vez de largo, le hacemos clic y cambiamos el dato. Le hacemos clic, cambiamos el dato. Clic, cambiamos el dato y calcular. Sigue el nivel de protección, ¿no? Sigue el nivel de protección 2, como vemos aquí. Calcular. Y nos vamos, ¿no? A la zona que es de diferentes alturas del pararrayos, la viceversa nada más, ¿no? Ingresamos datos de la menor es 14 metros, ¿no? La altura de la saliente 2 y la altura del edificio, ¿no? Calcular y tenemos que la distancia para la colocación del otro pararrayos es el largo del techo de la saliente, los 18 metros. Dice que a una distancia de LS de 3.6 metros, ¿no? Tenemos una altura de 8.23, ¿no? Tenemos una altura de 8.23 a esta distancia del pararrayos, ¿no? Generándonos una zona de protección de la siguiente manera, miren. ¿No? Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos ahí la saliente 2, ¿no? La altura de protección, o sea, está aquí, puede estar una persona, porque si va más acá, netamente cae en la altura de protección del pararrayos. O sea, esta es una zona muy buena de protección, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cuando impacta al suelo, que es la viceversa del anterior, ¿no? Simplemente ponemos el dato de la nueva saliente, calcular, y tenemos los datos otorgados, ¿no? La distancia máxima al posible zona de impacto es de 28.45 metros, o sea, de aquí hasta acá, hasta donde se asiente la esfera, es 28.45 metros. La distancia LS, con el factor de seguridad, es esta de aquí, dándonos una altura de protección de 10.46, ¿no? Entonces, con eso establecemos que queda bien protegido el edificio, ¿no? Si está bien protegido a lo ancho, está protegido a lo largo, perdón, está protegido a lo ancho. Ahora vamos a ver el número de bajantes, ¿no? Por el pararrayo. Recordemos que este pararrayo, este edificio, tiene 35 metros de alto, ¿no? Entonces vamos a ver. Y 32 metros de ancho. Entonces, damos calcular y nos sale. Esto A es menor a B. Esto lo vamos a corregir, es al revés, ¿no? Aquí se fue mal la letra nada más. Es B menor a A. Esto ya se lo va a corregir, no hay problema. Y la altura es mayor a 28 metros. Entonces dice 2 bajantes por cada pararrayo, ¿no? Utilizando un conductor número 10.
sea de cable de cobre, que lo MSL le vamos a ocupar por cada pararrayo, ¿no? 2 conductores por cada pararrayo. Entonces, procedemos también a calcular el sistema de puesta a tierra. Vamos a para un terreno de 200 ohmios metro, ¿no? Así, igualmente la conexión es en anillo. La disposición de cada bajante es en triángulo para la tierra. Y vamos a hacer una separación del triángulo de 7.7 metros entre varillas. La conexión es de anillo, ¿no? Recordemos que la resistencia puesta a tierra de la estructura es de 5 ohmios. Ingresamos los datos, ¿no? Como esa triángulo no es pata de ganso, y llenamos aquí. Cuando sea pata de ganso, ingresamos acá los datos y acá también. Ingresamos los datos, conexión anillo, número total de bajantes. Las bajantes son todas estas de color azul, ¿no? Entonces, como vemos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 2, 16, porque van 2 bajantes por cada pararrayos, ¿no? Entonces, eso le ingresamos al programita, ¿no? Ingresamos eso al programa y tenemos, ¿no es cierto?, la resistencia puesta a tierra total, ¿no? Que es menor o igual a los 5 ohmios. Ahora, si queremos hacerle el dimensionamiento, por ejemplo, la protección de este mismo edificio, pero le queremos hacer con el método de la malla, ¿no? Entonces nosotros dimensionamos la malla, ingresamos acá, ingresamos los datos, ¿no? Los datos de la saliente 1, los datos del techo del edificio y los datos de la saliente 2. Al hacer eso, ingresamos, ¿no? De la saliente 1 es 25 metros de largo por 25 de ancho. Damos clic y necesitamos una malla reticular de 25 metros de largo por 25 metros de ancho, con 2 filas, 2 columnas a 12.5 metros de distancia entre conductores a lo largo y a 12.5 metros de distancia de conductores a lo ancho. El calibre que le vamos a ocupar es el mismo de la bajante, el número 10, ¿no? Dándonos una disposición de este estilo, ¿no? La malla. Lo mismo procedemos a meter los datos del edificio. Ponemos nuevo, clic en nuevo e ingresamos los datos del edificio. 32 de largo, 25 de ancho, dándonos que necesitamos un largo de 32 por 25 con 2 columnas, 2 filas, 3 columnas. A lo largo, separados los conductores es de 10.66 y a lo ancho de 12.5, que serán las mismas distancias de las bajantes, ¿no? La cantidad de material de conductor que se va a utilizar es de 196 metros, ¿no? Toda la cantidad de cable que se va a requerir para el diseño de la malla. Ponemos eso y tenemos esta disposición, ¿no? Esta es la malla que irá en el techo, ¿no? Con las dimensiones. Luego, para la saliente 2 hacemos lo mismo y necesitamos un largo de 18 por 12, una fila, una columna, es decir, no hay separación, solo es el cuadrado, a distancias de 18 metros a lo largo y 12 metros a lo ancho, ¿no? ¿Y el por qué estas distancias? ¿Por qué no se puede dividir para 2? Porque se recomienda que para un nivel de protección 2, el ancho mínimo debe de ser de 10 metros, ¿no? Entonces por eso no podemos ponerle de 9, de 8, sino para cumplir normas tiene que ser de 10 o más. En este caso, 18 metros, 12 metros, entonces significa que va solo un cuadrado, ¿no? Un rectángulo, perdón. Teniendo esto, nosotros procedemos a dibujar en AutoCAD y tendríamos así, ¿no? El sistema total. Todo lo que es de celeste, estas son las bajantes y las mallas, ¿no? De la saliente 1, malla del edificio, y la malla de la saliente 2. Y las bajantes respectivas, los pararrayos, y las puestas a tierra, ¿no? De todo el sistema. Y así nosotros podemos dar una buena protección a un edificio, ¿no? Estos métodos son muy utilizados para edificios de alturas mayores a los 28 metros, inclusive 65 metros, donde puede utilizarse el método de las esferas rodantes. En el de 65 metros inclusive se pone para rayos horizontales, ¿no? Para que pueda subir la esfera.
¿no? Ya que recordemos que la esfera como radio máximo tiene 65 metros. Si supera los 65 metros, entonces necesitaremos para rayos horizontales y lógicamente bajantes horizontales, ¿no? Y de ahí que vayan a tierra, lógicamente, ¿no? Entonces este método, recordemos, es con puntas Franklin. Y asimismo, hacemos un análisis para puesta a tierra, donde tengo una resistividad de terreno de 150 ohmios, una disposición en triángulo, ¿no? Vamos a hacer una separación entre varillas de 8.6, calibre número 1.0, dándonos una resistencia puesta a tierra de 9.96 ohmios menores a 10 ohmios. La conexión es en anillo, el número total de bajantes es 16, una estructura de la resistencia puesta a la estructura se sabe que es de 5 ohmios, ¿no? A lo que calculamos nos arroja estos datos, ¿no? Que tenemos una resistencia puesta a tierra total del sistema de 0.5 ohmios y una resistencia puesta a tierra total, ¿no? De cada triángulo, de cada bajante de 9.96 ohmios. Eso es todo, mis amigos. Esa es la presentación de este programa, es muy bueno. Considero que es de alta utilidad para todos los ingenieros que quisiéramos hacer diseños con apantallamiento eléctrico, ¿no? Para si sea edificios, iglesias, hospitales, edificaciones de altas, llámese, de alturas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, mayores a 65 metros, llamemos edificios de 120 metros, ¿no? Que si hay en ciudades muy grandes hay este tipo de rascacielos, ¿no? Ya llegaríamos a los rascacielos, y en los rascacielos necesariamente ya se combinarían muchos métodos, ¿no? Y los más recomendables es PDC, el método de las esferas rodantes y la malla, cuando son muy altos. Para los más bajos, son todos los métodos, incluido el método del ángulo. Eso es todo, mis amigos, espero que les haya gustado este programa. Esperando que esto sea de gran provecho para ustedes en su área profesional y que sea un aporte, ¿no? Un aporte para el desarrollo profesional de la ingeniería eléctrica. Eso es todo, mis amigos. Atentamente, el ingeniero Luis Reyes. Bendiciones. Gracias.